Buenos días. Hoy continuamos las clases con el profesor León Arizmendi. La clase anterior, de las tres vertientes con la cual trabajamos en la cátedra, el salario como retribución del trabajo, como base de cálculo, nos quedó pendiente la última, la protección, León, de algo que no existe, la protección del salario. Y los cambios que han ocurrido en esa modalidad, en las normas legales para generar un sistema de protección con el decreto ley del año 2012 en comparación con la legislación vigente antes del 2012. Profesor Arizmendi, la palabra es suya. Bueno, buenos días y muchas gracias, Jacqueline. Vamos a retomar el tema. Efectivamente, la vez anterior estábamos hablando del salario como retribución del trabajo y como base de cálculo. Bueno, la protección del salario es no solo una obligación constitucional, sino que es una derivación de la misma condición de ser el salario, pues la manera como el trabajador provee y el de su familia, pues, su carácter alimentario, ¿no? Su protección pues es una necesidad. Yo, en este caso, vamos a ubicarnos en el contexto de lo que asumo que son las tendencias universales en esta materia. Bueno, el país, nosotros ratificamos el convenio 95 hace mucho tiempo sobre la protección del salario, pero hay el convenio 173, mucho más reciente, actualiza algunos aspectos de esa protección. Venezuela no ha ratificado este convenio 173, el convenio sobre la protección de los créditos laborales. La tendencia marco, me refiero ahora al convenio 173, es a prever la tutela no solo por los métodos tradicionales de los privilegios, sino también, y entiendo que eso tiene que ser el resultado de una vasta experiencia en el mundo, a crear fondos de garantía de prestaciones, no de prestaciones sociales en el sentido que nosotros la conocemos, ¿no? En general de los créditos laborales, habidas cuenta de lo difícil que resulta hacer valer en los procesos ordinarios del mundo civil, las quiebras. Entonces, bueno, hay en ese convenio una apertura en esa dirección, a la posibilidad de explorar la creación de una especie de, son como seguros, fondos de aseguramiento de los créditos laborales en el supuesto que se produzca la quiebra o la terminación o el atraso o el cese de las actividades de un empleador. Eso son aspectos importantes. Ahora, ¿qué hizo el decreto ley orgánica en esta materia? A ceñir a lo que esquemáticamente nosotros explicamos a los estudiantes y espero que así lo comprendan. Son tres bloques igual. La protección del salario frente a los acreedores del empleador o del patrón. La protección del salario frente a los acreedores del trabajador. Y en esa protección del salario frente a los acreedores del trabajador, entonces hay unas normas específicas respecto del patrono como acreedor del trabajador. Son tres partes que esquemáticamente facilitan la comprensión del asunto. O sea, la regla general en materia de derecho civil, como saben todos, es que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. Eso lo enseñan a uno desde el derecho civil 1 de las personas, pero después eso se va alargando en el estudio de los bienes y después en el de las obligaciones y después en el del contrato, que es la disciplina, la materia que ven los estudiantes de derecho del trabajo en el cuarto año también.
repito, la regla es el patrimonio del deudor es prenda común de sus acreedores. Salvo que, bueno, no es salvo, creo que en estos concursos, los acreedores, algunos acreedores, pueden tener privilegios, tal como está regulado en el Código Civil, los privilegios y las garantías. Garantías prendarias, garantías hipotecarias, garantías en general. Pero eso diferencia a los acreedores llamados acreedores quirografarios, los que no tienen privilegio, de los que tienen privilegio. Entonces, en la tradición venezolana, pues del 36, el crédito laboral, pues estaba regulado de un determinado modo frente a la eventualidad de la crisis, de la quiebra, del concurso de acreedores. Y en la ley orgánica del 90, pues se estableció eso que llamaban superprivilegio, ¿no? Pues que el crédito laboral tenía prelación sobre cualquier otro crédito existente, pero seguía habiendo una diferencia con respecto a, sobre todo, a los créditos hipotecarios, ¿no? Ahora bien, el decreto ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras simplificó este asunto. El superprivilegio opera frente a cualquier otro. Esto es, que aún pudiendo existir hipotecas, pues en caso de liquidación del patrimonio del patrono, deben satisfacerse la totalidad de los créditos laborales. No estamos hablando exclusivamente del salario, sino del salario y cualquier otro beneficio, según los términos utilizados en el decreto. Entonces tenemos un súper privilegio del crédito laboral, de los créditos de los trabajadores, cosa que en principio aparece como una conquista, un desarrollo importante de la tutela, de la protección. O sea, ningún otro acreedor del patrono puede cobrar antes que sean liquidadas las deudas laborales. Bueno, ahí hay un problema que los estudiantes tienen que conocer y les toca evaluar. Yo suelo decirle le repito acá, que son asuntos que tienen que discutir con sus profesores de derecho mercantil, por ejemplo, ¿no? En quinto año, entonces tocará ver el atraso y la quiebra, pero a los que hoy están en cuarto año. Y entonces ahí van a ver en los procedimientos concursales cómo es la liquidación del patrimonio de cualquier empresario, en el caso de una empresa mercantil. En el Código Civil, pues, entonces está el tema de la liquidación del patrimonio del que no fuere comerciante, cómo es que se hacen esos procedimientos. Bueno, el tema es que las quiebras y los atrasos son competencia de los jueces mercantiles. Y la ley dice, y leo, dice que los jueces o juezas de la jurisdicción laboral tendrán competencia para la ejecución de los créditos laborales y excluirá con prioridad su competencia al juez o jueza del atraso de la quiebra, y estos no podrán actuar ni tramitar el procedimiento de atraso de quiebra hasta que haya concluido el procedimiento de ejecución forzosa. Digo, este es un asunto procesal, que además vale la pena que antes lo discutan con sus otros profesores, porque sobre el tema también se había discutido mucho. Yo recuerdo un texto, no sé si estará en el aula virtual, del profesor Oscar Hernández Álvarez a propósito de este tema. Pero en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el reglamento de 1999, por eso no se modificó en su última versión, que es de 2006, se preservan, bueno, ahora parecerían derogados por estas disposiciones, que son de la ley, pero digo que lo tomen como referencia, porque la quiebra y el atraso se tramitan por ante un juez mercantil. Entonces,
ahí hay un problema básico de competencia. Y parecería a lo mejor más sencillo, pero insisto, estamos hablando de cosas que hay que pedirle a los procesalistas que resuelvan. Pero, o sea, como que sería más sencillo que el juez de la quiebra haga, en principio, cuando se hace se ordenan los créditos, ponga en blanco y negro el tema de los créditos laborales, porque es como bien difícil, o sea, cómo se plantea la intervención laboral en un procedimiento de quiebra, cómo llega el juez del trabajo a esos procesos. Pero repito que es un asunto, no es cualquier cosa, porque el problema de la tutela de los créditos, de cualquier crédito en un procedimiento de atraso de quiebra, son juicios interminables, larguísimos. La liquidación no se produce ni en un día ni dos, y además forzosamente el que se hace parte en el concurso de acreedores tiene que estar asistido por abogados. No es cosa que puedan hacer los trabajadores de manera directa. O sea que las complejidades del asunto no vale la pena que se le ponga atención para ver si una pregunta, León, para ver si nos queda claro. En caso que un patrono inicie su procedimiento de quiebra, para iniciar ese procedimiento, quiebra y atraso, la jurisdicción donde debe presentarse la solicitud tiene que ser la jurisdicción mercantil. Seguro. 2. No hay duda. Las quiebras y los atrasos son competentes. Iniciado ese procedimiento ante la jurisdicción mercantil, parece ser que debería paralizarse y trasladarse a un juez laboral. Bueno, pero imagínate cómo eso es parte de No, lo eso es lo que está había diciendo el decreto ley. Sí, sí. O sea, había que, de alguna manera tendrían que, porque lo que recuerdo de estas clases de derecho mercantil es que el juez de la quiebra toma el control y hay que nombrar un síndico. Sí. Si es de atraso hay un procedimiento, pero si es de quiebra, forzosamente nombrar un síndico, y entonces comienza el tema de ubicar cuáles son las deudas y ordenarlas. Ese es un tema que hace el síndico de la quiebra. Ahora, lo que estoy entendiendo aquí es que en algún momento ese proceso se paraliza y tiene que intervenir el juez laboral para que se ejecute. ¿En qué momento se paralizaría? En el momento que el síndico ya tiene contado los bienes que tiene el empleador, y en ese momento tiene que trasladar, digamos, el inventario para que el juez laboral diga, ok, las creencias laborales son tanto, y ejecute. Sería así. Algo así, pero eso requeriría de norma expresa. Aquí no hay nada que lo señale en la disposición del decreto de ley orgánica del trabajo. Simplemente dice el juez del trabajo tiene competencia para. Ahora, igual, hay un problema, que hay créditos que todos sabemos de aquellas viejas lecciones del derecho mercantil que pueden estar discutidos. Hay unos que son, no sé, ¿quién hace esa determinación? Ahora tiene que hacer el juez del trabajo. Estoy pensando en el tiempo, en el transcurso del tiempo. O sea, y eso es un procedimiento, un proceso contradictorio, y cualquier otro acreedor puede intervenir en esa discusión a decir, mire, eso no es lo que se le debe, o no es lo que se le adeuda a los trabajadores, o eso no es salario, volviendo al tema donde estamos. Eso no tiene por qué incidir sobre tal cosa. Quiero decir que la complejidad del asunto requeriría que, y es la recomendación que le hacemos a los estudiantes, mire, el tema visto desde el ángulo del decreto ley orgánica del trabajo, aparece como que eso fuese, o sea, mire, el juez del trabajo que resuelve ese problema, y después se queda el juez mercantil con los acreedores, con los demás acreedores, resolviendo su asunto. Bueno, yo no la veo tan sencilla, creo que bien vale la pena que los
expertos en derecho mercantil y en derecho procesal pues, tengan oportunidad de opinar y de ayudarnos a resolver este asunto, y pues, para los estudiantes sería un buen punto, ¿no? Bueno, eso es lo que hay con respecto al llamado superprivilegio. Repito, el superprivilegio es respecto de todo crédito, no solo sobre el salario, sino el salario, las prestaciones, que son y cualquier deuda que el patrono tenga con sus trabajadores. Están protegidos por ese superprivilegio. Después está el tema de la protección del salario frente a los acreedores del trabajador. Y esa es la utilidad que tiene la ley, o el sentido que tiene en la Constitución y en la ley, el tema de la inembargabilidad, que también es del salario y de los demás créditos laborales. La legislación precedente establecía o sea, no era inembargable todo el salario, monto del salario mínimo, y después venían unas escalas que había que determinar en porcentaje de lo que era embargable. Ahora es inembargable todo el salario, los beneficios laborales. En otras legislaciones, ahora que invito a los alumnos, y vamos a colgar ya aquí en el aula virtual un estudio de la OIT sobre ese tema, sobre la protección del salario y los créditos laborales, para tener oportunidad de revisar cómo son los estudios de la OIT, cómo se está evaluando ese tema en otros países, como pero, por ejemplo, una discusión o un tema importante de cara, repito, porque aquí estamos hablando de la legislación que la reguló de ese modo. En otras partes, por ejemplo, es posible, no se le da el mismo trato al crédito de un trabajador ordinario que al crédito de un trabajador que sea un empleado de dirección con X beneficio, porque en Venezuela el empleado de dirección tiene derechos idénticos a cualquier otro trabajador, y así se le trata en todo y para todo. Ahora, no, es obvio que no es lo mismo el que es gerente de una empresa transnacional X, por citar un caso, y entonces la totalidad de sus ingresos y beneficios laborales está protegido por un superprivilegio. Me parece que esas son cosas, digo, en otras legislaciones, no recuerdo mal, en la propia España, claro, es como hasta determinado monto es inembargable, pero de ahí en adelante hay exclusiones. Y en otras partes se han tomado pues decisiones que en este caso no me parece que sea una diferenciación ociosa ni odiosa. En nuestro caso, el sueldo de un alto gerente, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de sueldo en dólares y pagados legalmente en dólares, que las grandes transnacionales a veces se cuidan en ese tipo de cosas. Alguien que esté para nosotros una gran suma, tal vez para afuera no es nada. Un trabajador que esté ganando $5.000 mensuales, esos $5.000 completos son inembargables. Sí, sí, de acuerdo con la ley, sí. O sea, puede tener una deuda con Jacqueline Richter, pero no puede ejercer ninguna acción de embargo sobre ese patrimonio porque está protegido por la ley. O sea, yo la alquilé, ahora que se permitieron de alguna manera nuevamente el alquiler de inmueble, y el tipo le alquilé el inmueble en $300 mensuales, por ponerte que ahora todo lo hablamos en dólares. El tipo tiene un año y quiero ejecutar eso y no puedo. No puede. Por su salario no. No, del salario no se puede tocar nada. Es inembargable. Bueno, las excepciones a esa inembargabilidad Pensión son la pensión de alimentos, las obligaciones familiares. Y también se excluye, dice expresamente la ley, los créditos otorgados de conformidad con esta ley, con la ley,
que a fin de cuentas es el crédito que el patrono está obligado a otorgar para los fines que indica el propio texto del decreto, construcción de vivienda, gastos de salud. El patrono tiene la obligación, o para adquirir una vivienda, tiene la obligación de, el trabajador puede solicitar anticipos sobre sus prestaciones. Serían los famosos anticipos de prestaciones previstos en el decreto. Sí, pero puede solicitar también crédito o aval, o sea, en lugar de pedir anticipo. Y el patrón no tiene la obligación de hacerlo. Está replicando esto, déjame. Va a sonar ahí el tiquitín del teléfono, pero bueno. Bueno, esas son las excepciones, las obligaciones familiares y los créditos otorgados con arreglo a esa ley. Esto es que el patrono puede compensar el monto de lo que el trabajador le adeude con ocasión de haber otorgado un crédito o aval que por regla general se otorga sobre el monto de las prestaciones acumuladas. Esas son las dos excepciones a la inembargabilidad. Repito, allí hay un tema que aparece como muy generoso, en el sentido de que la totalidad de los créditos son inembargables, tienen esa protección, pero bueno, si uno lo mira desde el ángulo de la vida cotidiana de un trabajador, bueno, tenemos un problema serio, que es que no será sencillo para ningún comerciante otorgarle, ni para el tema del que hablaste, de la vivienda y estas cosas, otorgarle créditos a un trabajador, sobre todo si el trabajador no tiene cómo respaldar ese crédito con su ingreso, que son sus salarios y las prestaciones y las utilidades y las vacaciones. El trabajador no, cualquiera dirá, bueno, ¿y cómo me garantizas tú que me vas a pagar? O sea, ese es un problema que en la legislación anterior tenía una regulación distinta, pero en esta, pues la totalidad de los créditos laborales son inembargables. Pero, ese es un buen punto. En la legislación anterior, los créditos hipotecarios, cuando en este país los trabajadores tenían algún tipo de ingreso que les permitía acceder a vivienda, los créditos hipotecarios eran dados porque había un patrimonio al cual después el banco podía acceder en caso de incumplimiento. Inclusive todo crédito hipotecario iba asociado con una hipoteca. sí, correcto. Ese es parte del tema. O sea, el crédito hipotecario está asociado con una hipoteca. Entonces, pero... Y la hipoteca era de ejecución casi inmediata. Yo me acuerdo que cuando empezaron los escándalos por los desalojos, era, bueno, es otro tema, que eran los famosos créditos indexados, que se montó la banca, pero al tener la hipoteca no había forma de evitarlo. Entonces, no habrá algo por ahí de esos recuerdos que puede tener el legislador, por decirlo de alguna manera. Es posible, es posible. Hay una historia previa. Hay una historia previa. Es posible. Ahora, si un trabajador ha otorgado una garantía hipotecaria, la ejecución de la hipoteca no puede obrar, no se puede, digamos, hacer efectiva mediante ningún embargo del salario. Del salario. No se puede. Hay todo también es interesante que los estudiantes se paseen porque sobre eso sí hubo una sentencia que tiene que ver con el tema de las tarjetas de crédito. Se vincularon a las nóminas. Entonces, bueno, ahí hay otro problema adicional. La nómina, las llamadas cuentas de nómina, son las cuentas del salario, de la remuneración, y por tanto tampoco pueden ser objeto de embargo. Pero bueno,
Ese también es un punto, sobre eso sí hay esas decisiones sobre las tarjetas de crédito, pero al final la sentencia fue que no podía el banco eh, eh, embargar o deducir del salario de la nómina si lo tuviese ahí en su cuenta, porque estos son créditos protegidos y operan respecto de ellos esas limitaciones. Bueno, lo último a propósito de este asunto es el tema de las compensaciones. ¿Ya? Cuando el trabajador es deudor del patrono, cosa que ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina, pero si se trata de créditos otorgados con arreglo a la ley, entonces el crédito de prestaciones sociales, ya dijimos que ese se puede compensar en términos absolutos. Si se trata de otros créditos, entonces hay una amortización, no se puede cobrar más del 30% mensual o semanal, dependiendo de cómo se vaya a hacer el pago. Y si la relación finaliza, entonces la compensación que pueda hacer el patrón no puede alcanzar. ¿Vale? Yo les invito a que tomen como referencia, que estaba un poco más claro, el artículo 77 del reglamento, ¿no? El de la ley siempre se ha prestado a confusión. La compensación de hasta la mitad, hasta el 50%, es de la suma que el patrono le debe al trabajador, ¿no? O sea, yo suelo explicar eso así como por los enredos. O sea, supongamos que el patrono le debe, el trabajador le debe al patrono 500.000 bolívares y el patrono le debe al trabajador 3 millones de bolívares. Entonces, no es que el patrono solo puede compensar 250.000, que sería la mitad de la deuda que, no, en este caso puede compensar la totalidad. El tema es el 50% de la deuda del patrono para con el trabajador. Bueno, esos son los asuntos básicos de la tutela. Hay unas normas que son previas que están metidos dentro del mismo capítulo y que tienen que ver con la protección de las fuentes de trabajo. Y bueno, que allí hay dos normas que son las novedades, son novedades que crean unos procedimientos administrativos, en un caso que pueden llegar hasta la ocupación de las empresas y nombrar juntas administradoras. Es un tema como para discutirlo si en realidad eso protege algo, ¿no? O no protege, o más bien crea un ambiente poco propicio a la inversión. Son asuntos que deben pensarse mejor, ¿no? A la hora de... Porque, por lo menos lo que la experiencia le ha... Recuerdo mucho cuando hablábamos del tema de la cogestión. Los alemanes, que son los que más lejos han ido en esa materia, podrían recomendarle a los dirigentes sindicales que no se pusieran a cogestionar empresas en quiebra o empresas en dificultades económicas, sino que la cogestión, para que sea una experiencia que valga la pena, pues había que hacerla sobre empresas sanas, empresas con capacidad de respuesta. Por lo contrario, a poner a los trabajadores a batallar en unas experiencias muy complicadas, ¿no? Entonces, lo digo porque alegremente se piensan que una ocupación de una fábrica puede ser podemos discutirlo muchísimo sobre la pertinencia o no, pero las experiencias no son buenas. No han sido buenas, ¿no? Y en el caso venezolano, todo esto del expropiese y tómense de empresas, pues están a la vista los resultados. Son cosas que bien vale la pena reflexionar. Hay que hacer balances. En este caso, desconozco cuántas veces se han utilizado esas normas que están allí, esas normas nuevas. Pero además, ¿cuáles dices tú? ¿Cuáles dicen las del artículo que hablamos? Estas son el 148 y el 149. El 148 habla de la protección del proceso social de trabajo y entonces dice que cuando por razones técnicas o económicas una empresa esté en crisis, entonces
nombran una junta administradora. Digo, hay unos procesos allí en donde tiene que garantizar el ministerio la continuidad y el otro la continuidad de la actividad. Entonces hay inamovilidad y se pueden desmejorar algunas condiciones por el tiempo que falta de vigencia de la convención colectiva. Eso estaba en la ley anterior, pero en un contexto totalmente diferente. Totalmente diferente. Y además, en el caso del 149 es de la protección de las fuentes de los puestos de trabajo. Y entonces, el punto de partida es que casos de cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo o una acción de paro, entonces viene eventualmente la ocupación y la designación de una junta administradora. Ese tema habría que ponerlo en estadísticas y ver qué ha ocurrido y cuál ha sido el resultado de esas situaciones, ¿no? Bueno, y un detalle final, hablando de esta tragedia en la que estamos, es que en las mismas normas, la norma final se consagró al tema de los comisariatos y las casas de abasto. Por aquello, la prohibición del trueque, en las actuales circunstancias, pues creo que también vale la pena, no con ese nombre tan fregado, pero hay una prohibición general porque era lo que venía de estos tiempos terribles en los cuales el patrono, los empleadores, abrían unas tiendas y entonces el trabajador pedía prestado, pedía fiado en esos negocios y entonces cuando cobraba el salario se iba y el salario no tenía nada, se había llevado todo en... Bueno, eso tiene unas reglas, efectivamente si es por convenios colectivos se pueden crear estas casas. El recuerdo feliz, de alguna manera, de estos asuntos son los comisariatos de la industria petrolera, ahí, que significaron para los trabajadores petroleros más bien igual que en Guayana, significaron más bien un beneficio, caramba, que todos años, en mi caso particular, por las vivencias de cuando mi viejo era trabajador petrolero, eso de tener acceso al comisariato era una gloria, ¿no? Hoy podríamos decir que el comisariato, el recuerdo que nosotros tenemos del comisariato petrolero, podríamos hacer como un parangón, que era un tronco de bodegón. Sí, más o menos, un bodegón además baratísimo, ¿no? No, pero además tenía productos importados. Yo me acuerdo del queso. La primera vez que vi queso holandés fue de uno de esos bodegones. No, en mi casa siempre había latas de leche clean, eran leche importada. Bueno, en general casi todo eran, cuando en los tiempos de las compañías transnacionales eran importados, pero después se mantuvo después de la nacionalización. Pero bueno, ahí el tema, la tutela está en que no se pueden constituir este tipo de negocios si son especulativos y no han sido libremente pactados, cosa que parece sensato. Lo que pasa es que en las condiciones actuales la paradoja es que el trueque, en el supuesto de que fuera posible, caramba, muchísimos trabajadores lo preferirían a que le paguen las 4 lochas estas que están percibiendo. Y en lugar de pagar los 7 millones o los $3, $2 y pico, que es el salario mínimo, le entregan 4 pollos. Y entonces, bueno, cualquiera dirá, dame los 4 pollos. ¿No? Porque además, como ahora no hay moneda, el circulante solo alcanza para, solo tiene uso, o de los pocos usos que tienes para el transporte público, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son circunstancias que la realidad nos impone y que habría que evaluar, habría que revisar. Las normas en este caso son puramente referenciales. No me atrevo o cualquiera dirá que si a un trabajador le ofrecen que le van a pagar con pollo y con carne y con no sé qué más, dirá, bienvenido sea, sobre todo si hace una cuenta elemental y dice, con el sueldo voy a comprar tal cosa y los pollos son
bienes que me proporcionen por vía de trueques tienen un monto mayor. Como ya dijimos por allá, eso sería salario también, porque son evaluables en dinero. El punto es que la legislación no puede permitir que el monto que se pague en especie sea superior al monto que el trabajador puede disponer libremente. Pues entonces, de alguna manera, dependen todo y para todos. Ese era el tema del trueque, ese no podía salir del lugar de trabajo y estaba prisionero del empleador. Bueno, esos eran los comentarios sobre la protección del salario. Muchas gracias por la opción. Gracias, profesor. Entonces, para resumir, podríamos ver que hay una protección frente a las creencias del patrono, frente a las creencias propias que puede tener el trabajador, frente a las que, y hay la tercera vía que estamos trabajando es el proceso social del trabajo y las normas que hablan de la protección, ya no solo de el salario, sino del puesto de trabajo, que también va a incidir en la protección al salario, y una prohibición de estas formas de pago de los comisariatos, como también mecanismos de protección. Esto nos llevaría a pensar que tú lo dijiste al principio, tenemos unos super privilegios. La idea de un super privilegio a el salario y otros ingresos que pueda tener el trabajador. Es un super privilegio a cualquier tipo de remuneración con ocasión del trabajo. Correcto, así es. O sea, hay una protección del salario frente a los acreedores del patrono, ¿no? Para eso es el superprivilegio. El patrono por regla general le debe a otros, y entonces no puede pagarle a los otros antes que a los trabajadores en el caso de crisis. Hay una protección del salario frente a los acreedores del trabajador, y entonces el salario es inembargable. Y ahí el tema de la circunstancia particular cuando el patrono es el acreedor del trabajador, entonces hay unas reglas especiales ahí. Y lo último es la prohibición de esto del trueque, de someter al trabajador una especie de esclavitud que lo amarraría per se a lo que el patrono disponga. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en clases la famosa tensión que hay en toda legislación laboral entre el péndulo entre tutela y protección y flexibilización, que en algunos momentos la legislación tiende a abrir la posibilidad en algunas áreas hacia una menor protección. Usamos el término flexibilización como una disminución de las protecciones que tiene el trabajador, y usamos el término de derecho garantista o derecho muy tutelar cuando se profundizan las protecciones. Estas normas serían un ejemplo de la tendencia hacia la profundización de la protección. Sí, sí, claro. O sea, nosotros estamos en esto es una legislación. Lo que habría que evaluar son las consecuencias, hasta dónde a lo mejor eso, el tema es que la crisis nos colocó frente a unas circunstancias en donde todas esas cosas es necesario verlos desde distintos ángulos, ¿no? Sobreprotege y el propio Estado se ha ocupado. Sobreprotege, es bueno que lo toque, sobreprotege que en un país que no hay salario. Sí, sí, a eso me refiero. A fin de cuentas, ¿qué es lo que está sobreprotegiendo? ¿Qué es lo que, en definitiva, bueno, que es una obligación más allá de que el Estado debería dedicarse a que no haya hiperinflación, a que la economía funcione. Pues si eso no funciona, no hay ninguna norma protectora del trabajador ni del trabajo que valga la pena. Bueno, muchas gracias, profesor. Voy a parar la grabación
Y con esto terminaríamos las 2 clases del profesor que nos ha dado sobre salario. Y van a estar en el aula virtual, que ahora no es solo de mi salón, sino también es el aula virtual de los estudiantes del profesor.